integrales de primera y segunda especie, que esto lo que viene a resolver es el caso siguiente, la situación siguiente. Nosotros habíamos visto ya, por hacer un paralelismo, el caso de las sucesiones y de las series en el que concluíamos que determinadas sumas infinitas pueden ser finitas. Bien, ya sabíamos que las sumas de infinitos términos pues realmente no existían, la suma es una operación binaria, o sea que aquí hay un pequeño abuso del lenguaje, ya que estamos hablando realmente de un límite para poder hablar de una especie de suma infinita. Vale, entonces ya sabemos que se pueden sumar infinitas cosas y no dar un número infinito. Bueno, pues lo que sucede es que con las áreas pasa más o menos algo parecido. Hay áreas de figuras geométricas para las cuales, vaya, áreas de figuras geométricas para las cuales aunque el área sea de una figura infinitamente larga, como la que aquí estoy intentando dibujar, ¿no? Me voy acercando asintóticamente al eje horizontal en una figura que es entonces infinitamente larga. Podría suceder también, y sucede, ¿no?, que el área que deja la gráfica y el eje o X podría suceder que sea finita. Bueno, aquí hemos puesto una figura que empieza por este lugar, ¿no? Pero bueno, esto mismo que hemos dicho aquí se podría también hacer. Vaya. Con gráficas que se vayan al infinito, voy a ponerla así, por ejemplo, con gráficas que se vayan también al infinito, pero en un determinado punto, por ejemplo, en el cero. Esta gráfica, aunque sea también infinitamente larga, pero ahora en el sentido de que en las cercanías del cero la figura pues va hacia arriba y no se acerca nunca, no llega a tocar el cero, pues esta también podría suceder que tuviera un área finita, a pesar de ser una figura infinitamente larga. Bueno, pues a esto es a lo que se dedica el resto del capítulo, habla de las llamadas integrales impropias de primera y de segunda especie, para resolver esos diferentes ejercicios que habíamos mencionado. Así que una integral impropia de la primera especie puede ser, por ejemplo, cuando está definida en un intervalo que empieza en un punto A, pero no acaba nunca, es la figura infinitamente larga hacia la derecha, como es el primer dibujo que hemos hecho, pero bueno, pues podría suceder evidentemente lo mismo para el caso en el que la figura esté viniendo desde el menos infinito y llegando hasta un punto B, que es el caso que dice abajo. Igualmente se analiza tal cálculo. Igual que sucedía con el caso de las series, esto se calcula o esto se asimila que es un límite. Las series lo que hacían es dar una especie de valor límite de las sumas parciales que existían cuando yo iba haciendo las sumas para valores o para cantidades de cosas cada vez más largas, más altas. Bueno, pues ahora la integral impropia de primera especie lo que va a hacer es decir, pensando en este primer caso que tenemos ahí recuadrado,
Bueno, pues te va a decir, mira, tú lo que sí sabes es calcular el área entre A y, perdonad, para ver que no me acuerdo cómo es. Ajá. Exactamente, es X. Bueno, pues lo que te dice es, este área, las condiciones en que estamos, las sabemos calcular, podemos aplicar la regla de Barrow, etcétera, así que la sabes calcular. Bueno, pues lo que sucede es que ese área la vas a ir calculando para valores de X cada vez más alejados, ¿verdad? Podría resultar que esas sucesivas áreas que tú vas calculando cuando la X se aleja, se va hacia más infinito, pues podría resultar, digo, que fuera infinitamente grande. Pero podría resultar también que ese límite exista y sea finito. Ese límite, entonces, le vamos a poner de nombre la integral entre A y más infinito. Le vamos a llamar al área generada por la figura infinita el límite de esas infinitas figuras, todas ellas finitas. El dibujo correspondiente para abajo pues sería parecido, ¿verdad? Pues tendríamos una figura en la cual yo tendría una P, la figura se iría entonces asintóticamente acercando a, bueno, algún lugar, no tiene por qué ser el cero, yo lo he hecho aquí, pero no tiene por qué. Entonces tú vas calculando el área que va dejando con el eje o con, y esa área, el valor que te va dando del área, en este caso, veis, entre x y b, ahora la variable de la función, pues le llamamos t para tener, porque hay dos funciones aquí en marcha, la f original y las diferentes áreas, la que habíamos llamado antes la lambda, que nos daba una primitiva. Bueno, pues esta primitiva, esta valoración que yo voy haciendo de la integral entre un punto x y el punto b fijo, yo lo podría hacer para x yéndose cada vez más a valores, dicho un poco mal, pues a valores cada vez más cercanos al menos infinito, ¿no? Esto no existe, pero bueno, valores que cada vez se alejan más del cero, que se van más hacia la izquierda, y si, como antes, ese valor límite existe y es finito, le llamo a ese número que he obtenido la integral entre el menos infinito y el b, y lo asimilo con el área de la figura infinita, y si no, pues decimos que entonces es una integral divergente. Y aquí viene un caso que tenemos aquí dibujado. Tenemos una gráfica de una función 1 partido x al cubo, que, bueno, pues la clave es si se acerca muy rápidamente o no se acerca muy rápidamente a aquello donde sea asintótico. Pues bueno, está calculada entre el 1 y el más infinito. ¿Cómo se hace? Bueno, pues aquí habría que hacer ahora como 3 pasos, no solamente 2, como hacíamos antes, sino un tercero. Primer paso, para poder aplicar la regla de Barrow, una primitiva de la función con la que estés trabajando. Así que, vale, pues como x al, perdón, 1 partido x al cubo al final es x a la menos 3, puedo aplicar la fórmula que teníamos en la tabla, la de que tenía que integrar, que hacer una primitiva de xn con xn más 1 partido n más 1. Entonces, con esa fórmula de la tabla de primitivas, encuentro muy fácilmente que f mayúscula escrita abajo es, por ejemplo, una de las primitivas. Puede usar también lo mismo más 1, más 2, más 3, no tiene sentido. Bueno, entonces, ese es el primer paso. Segundo paso, antes aplicábamos la regla de Barrow, pero es que ahora tenemos que hacer un límite, como nos han dicho antes. Entonces, el segundo paso es pensar, bueno, pues esta, que es la parte nueva, es hacer el límite de esa integral entre el 1, que es fijo, es la a que teníamos antes, y la x. Y lo que sucede es que la integral esta que acabo de escribir
esta integral por la regla de Barrow si la sé hacer y me da esta diferencia, como siempre, el valor de la primitiva en el x, en el número más alto, menos el valor de la primitiva en el 1, que es el más bajo. Así que por eso ahora tendríamos como 3 pasos. Repito, primero calcular la primitiva. Segundo, antes de aplicar la regla de Barrow, tengo que saber a qué se lo aplica, y es que tengo que calcular un límite de las integrales, en este caso entre el número fijo que es el 1 y x variable. Esto es lo que ya me dice a qué le tengo que aplicar la regla de Barrow. Bueno, pues hago la regla de Barrow y eso me da entonces lo que estoy ahora subrayando. A esto le calculo el límite, claro, la parte de la derecha, más 1 partido por 2, esa es fija, y luego a la izquierda tengo menos 1 partido 2x al cuadrado. Claro, la x se está haciendo, como dice aquí, infinitamente grande. Como se hace infinitamente grande, lo que sucede es que 1 partido 2x al cuadrado se le va a hacer tan cercano a 0 como quieras, y por lo tanto el resultado de ese límite es simplemente 1/2. Así que repito 3 pasos. En lugar de los 2 que había antes, primitiva y regla de Barrow, primero tenemos que saber a qué cosa se le hace la regla de Barrow y además llevando ahí cuidado con qué variable es la que tomamos, porque necesitamos ahora, desgraciadamente, utilizar 2 variables, la que tengas, la x, y una auxiliar, que nosotros le hemos llamado aquí en los apuntes t. Pues vamos ahora al segundo caso que hemos dicho, el de las funciones. Vamos a recogerlo aquí. De las funciones que se acercan asintóticamente, pero de forma vertical en lugar de horizontal. Muy bien, pues como antes, claro, pasan dos casos. Pasan dos casos según te acerques asintóticamente desde la derecha, como yo he dibujado, o te acerques asintóticamente desde la izquierda. El caso que yo he dibujado es entonces el que está aquí expuesto. En primer lugar, yo tengo una función que es integrable en todos los puntos del intervalo cerrado xb, sea cual sea x, como pasaba aquí. Que yo marque, donde marque la x, pues observo que lo que hay a la derecha, claro, es continuo en este caso, es continuo, y el intervalo entre el x y la b pues es cerrado y acotado, con lo cual ahí se cumplen todas las condiciones para poder aplicar la regla de Barrow. Pues llamamos entonces la integral impropia de la segunda especie de f en el intervalo, fijaos, abierto por la a, pero ya cerrado en la b, al límite que se encuentra aquí. Ese es un límite en el que de alguna forma, igual que antes, pues tenemos que proceder en 2 pasos, encontrar primero la integral entre x y b que nos da el área de la figura que se está formando, perdona que vuelva para acá, el área que se está formando aquí, y cuando ya has calculado el valor de esa área, para cualquier valor de x, entonces ya tomas el límite y a eso, si existe y es finito, le llamas entonces la integral de segunda especie, la integral impropia, entre el a, visto desde la derecha, y el b. De la misma forma, si en lugar de la figura que yo he dibujado tuviera una figura de este estilo, una figura que se va acercando asintóticamente al b, perdonad, esto no me ha quedado del todo bien, se va acercando asintóticamente, pero sin tocar, pues entonces la integral admite la forma que hemos dicho abajo. Si ese límite que ahora estoy generando, en el que yo lo que voy encontrando es las áreas que se van formando
desde la A hasta los puntos X cualesquiera cercanos al B, si existe ese límite, pues entonces a ese límite, si es finito, le llamaré la integral impropia de segunda especie, la integral, el área de la figura que se estaría generando por la figura infinitamente larga. Y aquí encontramos también un ejercicio en el que de nuevo vemos que tenemos que proceder como en 3 pasos. Al calcular la integral entre 0 y 1 de esta función 1 partido 1 menos x raíz cuadrada, pues vemos que el gráfico es aproximadamente de esto. Lo que está claro es que en 1 yo no puedo valorarla. Es decir, si yo quisiera hacer esta figura, digamos que directamente no me doy cuenta que es impropia y la quiero hacer por la regla de Barrow. Bueno, pues sí, yo podría encontrar una primitiva, primer paso, pero segundo paso me diría la regla de Barrow, haz f' de 1 menos f' de 0. Claro, cuando yo vaya a hacer f' de 1 me encontraré con que tengo que hacer esto. Y me encuentro entonces con un error, porque yo no puedo hacer 1 partido raíz de 0, que es lo que queda a la izquierda. Este error me tendría que indicar entonces que algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues analizamos mínimamente la gráfica de la función y, como digo, entonces observaría que lo que sucede es que, claro, tiene una asíntota vertical en ese punto, porque se anula el denominador, tiene una asíntota vertical. En el resto no hay ningún problema, yo puedo hacer sin ningún inconveniente, no aparecen raíces negativas, no aparecen fracciones que tengan denominadores cero, y eso es lo que se representa aquí en esta gráfica. Vale, pues repito entonces la filosofía. Yo voy a hacer la regla de Barrow, pero hasta aquí, hasta un punto X cualquiera. Y luego lo que voy a hacer es tirar hacia la derecha. Entonces voy a calcular las áreas que hay aquí y voy a tirar el límite hacia la derecha, haciendo la X, por lo tanto, cercana al 2, perdón, al 1, pero sin llegar. Así que de nuevo veo que me tengo que enfrentar no a 2 pasos, sino a 3. Primer paso, pues ese sí está claro, cálculo de una primitiva, 1 partido raíz de 1 menos, perdón, que aquí, por señalar, perdón, vamos a olvidar todo esto. He señalado mal y me he confundido luego al hacer el argumento, perdón. El primer paso, perdón, es encontrar f de x, que es la primitiva, que es esta, porque cumple esto. Bueno, entonces digo que me tengo que dar cuenta de que la gráfica de la función es asintótica, tiene una asintota vertical en el punto extremo de la derecha, en el punto 1, y así aparece entonces la necesidad de hacer ese tercer paso. Yo, para hacer la integral entre 0 y 1, el área de la figura, necesitaré hacer un límite. El límite, como antes aquí decía, es el de la figura entre el 0 y el x. Y ese x lo voy a hacer cercano al 1, pero yendo desde la izquierda, por valores x más pequeños que 1. El límite es entonces el de el área que me da la regla de Barrow. Pues ese límite es entonces, por la regla de Barrow, menos 2 evaluado en raíz de 1 menos x, que lo tengo que mantener, y el valor en el 0, que es menos 2 por raíz de 1 menos 0. Bueno, pues lo que sucede es que el límite es el de esta función, que no tiene ningún inconveniente. Esta es una función que es continua. Como es continua, el límite en un punto es la valoración en el punto. Estoy haciendo la raíz cuadrada de 1 menos x. Esto, como no interviene en valores negativos en el intervalo en el que estoy, que son los valores de la x más pequeño que 1, pues repito, es una función continua a la izquierda. Así que la valoración es el límite. El límite es 2 menos 2 raíz de 1 menos 1, que se cancela, y por lo tanto el límite vale 2. Así que volvemos a tener aquí
el caso de una función que tiene una expresión infinita, que yo estoy haciendo la gráfica y estoy viendo que necesito infinito espacio para dibujarla. Sin embargo, las áreas que yo voy calculando conforme hago a la x a irse más cercana al 1 y que van pues creciendo, esas áreas que van creciendo, sin embargo, son áreas que están acotadas, no pasan de un determinado valor y tienen un supremo, tienen un límite que es, en este caso, 2. Pues bien, el contenido pues lo podemos dejar aquí. Como dice aquí, voy a reiterar que existen manuales gratuitos disponibles online, como por ejemplo esto del grupo EDIMA de la Universidad de Extremadura. Aquí hay un enlace al manual y el desarrollo que hemos dado permite encontrar otros temas sencillos, por ejemplo, lo que antes hemos mencionado referente a la teoría del consumidor, las áreas delimitadas por dos curvas. Pues ya sabéis que si tú necesitas encontrar el área entre dos curvas, lo único que tienes que hacer es encontrar lo que sucede con f de x menos g de x. Así que esto no lleva más problemas. El problema en cualquier caso, cuando tengas que encontrar un área generada por una función, da igual si es una función f de x o si es como aquí el área entre dos curvas que genera una nueva función f de x menos g de x, siempre tienes que llevar cuidado con los tramos, ¿verdad? Buscar a ver en qué tramos las cosas son positivas, en qué tramos las cosas son negativas para evitar entonces que se produzcan esas compensaciones que te puedan engañar respecto a cuál es el área total generada. Y con esto entonces cerramos este tema. Si hay alguna pregunta y si no, vamos a hacer una rápida, una pequeña introducción para empezar como a acostumbrarnos a este lenguaje de este nuevo tema que hay aquí, que es el de la topología. Digo que es un tema muy pequeño, es un apartado, un tema sencillo, pero la parte de la topología, que es muy corta, cierto es que es pues una parte completamente diferente dentro del temario. Hay muy poquito que vamos a ver, pero es una parte pues bastante especial. Antes habíamos hablado al empezar con la asignatura que la manera de razonar del análisis es una manera de razonar diferente a la del álgebra. Bueno, pues la topología también tiene una manera de razonar propia, muy diferente de incluso del análisis matemático y pues todos los años cuando comenzamos con ella, siempre digo que de las ramas que hay en las matemáticas, de las ramas clásicas, seguramente la más moderna. Esta es una rama que prácticamente todo lo que vamos, bueno, las pocas cosas que estamos viendo, pero tienen apenas 100 años de antigüedad, no tienen mucho más de un siglo. Así que son cosas que dentro de la historia de la matemática nos pillan muchísimo más cerca que, por ejemplo, las cosas que vimos del álgebra y muchas de las cosas que vamos a ver ahora sobre las funciones de varias variables reales. Así que solo muy rápidamente y para que ahora antes de las vacaciones pues tengamos una pequeña idea y podamos ir asimilando a qué nos vamos a enfrentar a la vuelta, pero que repito es muy poquito. La topología es una rama que lo que estudia es cómo es el lugar en donde estás trabajando, es decir, en determinado momento los matemáticos después de haber trabajado con funciones, cálculos de diferente tipo, teoremas de, por ejemplo, maximización, búsqueda de óptimos, etcétera, se daban cuenta de que al final había determinados argumentos que se repetían, había determinados argumentos que casi tenían menos que ver con las funciones que con el hecho de que donde estabas trabajando pues sucedían determinadas cosas, ¿no? Un poquito lo hemos visto en lo que había antes. Es diferente el caso de hacer una integral cuando estás en un intervalo cerrado que cuando estás en un intervalo abierto. Si una función es continua en un intervalo cerrado, el cálculo de las primitivas por la regla de Barrow te va a dar el resultado, pero si una función está definida sobre un intervalo que es abierto,
ya tienes una posibilidad que antes no tenías, ¿no? Tienes una casuística que antes no te aparecía, aunque la función esté perfectamente bien definida en un intervalo abierto por uno de los extremos o abierto por los dos, esa función continua definida en ese intervalo podría tener un área infinita, cosa que arriba no pasaba. Entonces, los matemáticos se empiezan a dar cuenta de que el lugar sobre el cual está trabajando impone una serie de restricciones que deberían estudiarse separadamente. Deberíamos conocer el lugar en el que estamos trabajando, las características que tiene, para poder entonces luego hacer razonamientos correctos y poder distinguir casos sin, sin tener que aludir a las funciones, por la mera existencia de determinadas características dentro del lugar en el que estás trabajando. Lo que sucede es que dentro de la topología hay pues una, digamos que variante o rama, hay una parte que se basa en el concepto de cercanía o proximidad. Nosotros nos vamos a situar aquí, o sea, nosotros ni en absoluto vamos a hacer un análisis de lo que es la topología como tal, sino que vamos a ir restringiendo el foco, vamos a irnos centrando en las partes que sí se utilizan en economía, en partes que en determinados momentos aparecen, es decir, hay cosas que forman parte del vocabulario también de la economía. Vamos a ir entonces centrando el foco. Dentro de la topología aparece el concepto de topología derivada de distancias o de métricas. Aquí ya estamos entonces, repito, reduciéndonos. Pero todavía nos vamos a concentrar en un caso mucho más especial, que es en el caso en el que la distancia entre los puntos de Rn, el lugar de trabajo habitual en la asignatura a partir de ahora, está medida por el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo podemos extender a 3 dimensiones para calcular longitudes. Y las longitudes, las distancias entre dos puntos, las medimos por esta fórmula que hay aquí R cuadrada. Ya sabemos que en Rn podemos dibujar en perspectiva de esta manera los 3 ejes. Pues bien, lo que haces al aplicar esa fórmula es encontrar la distancia entre x e y, que es la longitud de esta línea que acabo de trazar. La longitud de esa línea, repito que la puedes encontrar por la aplicación del teorema de Pitágoras. Tú encuentras x menos y, encuentras la diferencia de las componentes en la primera, en la segunda, en la tercera, hasta la enésima componente, y aplicas el teorema de Pitágoras, haces la suma de los cuadrados y al resultado le das la raíz cuadrada, le haces la raíz cuadrada. Pues lo que vamos a analizar es la topología del espacio euclídeo, es decir, la topología que surge cuando pensamos en medir las distancias, pero además las medimos de esta manera, porque se podrían medir también de otra forma o de otras formas. Y esto tiene que ver, pues, por ejemplo, con la física, ¿no? Cuando escucháis eso de que según Einstein el espacio se deforma, bueno, pues eso es porque el modo entonces de discurrir entre dos puntos no es tan recto como parece. Si en las cercanías de los puntos hay, por ejemplo, un objeto supermasivo, ¿no? Una estrella o algo similar. En una dimensión la distancia es muy fácil de medir, es simplemente lo que hemos hecho siempre con los puntos. Tú tienes tu X, tú tienes tu Y, y entonces mides entre ellos X menos Y, haces la diferencia, tomas el valor absoluto y ya está. Pero en general la distancia coincide con lo que se llama la norma de X menos Y. ¿Qué es la norma de un vector? Bueno, pues ahora lo que sucede es que en lugar de medir distancias, lo que piensas es en longitudes. Pero de nuevo, si estás en Rn, tú tienes un vector cualquiera y ese vector tiene una longitud. Pues bien, esa longitud, de nuevo el teorema de Pitágoras te dice que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Como se dice aquí entonces, se puede definir
la distancia entre dos puntos también como la norma del vector que se genera en la resta de x menos y o de y menos x. Daría lo mismo, por supuesto. La distancia tiene una serie de propiedades que de hecho son las que definen el concepto de distancia si yo quisiera tomar un punto de vista más general. La distancia cumple que es mayor que 0 o igual a 0, pero solo es 0 en el 0, como dice la cuarta propiedad. Y es simétrica, y la más importante es la que hay en medio, la tercera. Es la desigualdad triangular. Esta es la única que dice algo que hay que pensar un poco más en qué significa. Las otras son muy triviales, muy evidentes. Bien, repito que lo del concepto de distancia, pues eso, nos puede parecer en principio una cosa muy simple, se pone la regla y ya está, pero daos cuenta de que ni siquiera en el mundo real hacemos eso, ¿verdad? Cuando uno está volando, por ejemplo, pues entre dos puntos, realmente no está recorriendo una recta, ¿eh? Y cuando se ven las líneas de vuelo en un mapa y tal, pues las líneas de vuelo es que parecen estar un poco como curvadas. Bueno, pues es que tú estás realmente en una superficie curva. Así que cuando tú estás yendo, qué sé yo, de Tokio a Nueva York, realmente no estás haciendo la distancia en una línea recta en absoluto, estás haciendo la medición de una curva. Así que repito que cuando estamos midiendo la distancia por la distancia euclídea, estamos realmente afinando mucho, estamos concentrándonos en una situación que, si lo pensamos bien, ni siquiera es una situación del todo realista, es una situación muy concreta, pero que incluso en la vida cotidiana resulta irreal cuando medimos distancias grandes. Evidentemente, cuando estamos midiendo pues, la longitud de una mesa, pues no afecta, ¿no? El hecho que estoy diciendo, pero la medición de las distancias, que quede claro que no es una cuestión tan trivial como decir, pues ya está, hago la aplicación de la recta, ¿no? Y mido con la regla y punto. No, ni siquiera cuando estamos viajando estamos midiendo las distancias de esta forma. Vale, pues ahora sí, lo dejamos aquí. Solamente quería hacer esta introducción para que sepamos a qué nos vamos a enfrentar en las siguientes transparencias, pero bueno, insisto en que, aunque es un apartado eminentemente teórico, no es un apartado excesivamente largo. Eso sí, hay un montón de definiciones, como estáis viendo, que se parecen demasiado entre sí, cosa que es peligrosa, ¿verdad? Porque al final uno puede acabar como no distinguiendo mucho una definición de la siguiente o de la anterior. Pues con esto cerramos la sesión de hoy. ¿Alguna consulta antes de terminar? ¿Alguna pregunta? Tenemos un poquito de descanso antes de la siguiente. Había preguntado Silvia, no sé por qué no me ha salido aquí en los globos estos del chat, lo del parcial. Bueno, ya pondremos la fecha. Mañana igual Gustavo lo concreta, pero vamos a poner la fecha en el calendario de Studium ahora y así podéis saber. Mandaremos un aviso, no solamente con la fecha, sino también dando las características específicas cuando lo podamos ver. Será presencial y será por grupos, es decir, la sesión habitual de la clase. El jueves correspondiente, en la sesión correspondiente a cada grupo, pues haremos un examen escrito presencial. Vale, pues me despido entonces. Que tengáis buenas vacaciones y a la vuelta nos vemos por aquí. Hasta luego.